tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Muy buen día, buen lunes, buen inicio de semana para todos. Ya estamos aquí en El Timbre, en temporada número 2. Ya estamos aquí como todos los lunes, con mis compañeros, a quienes saludo con mucho gusto. Ale Gómez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, con el gusto de saludarles en este lunes y por supuesto con mucho que platicar. Ayer se terminó la restricción, bueno, del botón navideño, que la verdad no lo pareció en realidad, pero que no nos ha dejado cifras positivas en cuanto al tema de contagios, de funciones y demás, pero ya lo estaremos platicando a lo largo de este espacio. Excelente, Ale, vienes con todo eso. Actitud ante todo. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo te va? Pues con el gusto de saludarles y efectivamente, como bien le dice Alejandra, pues ni siquiera se notó que hubiera ese botón de emergencia o como le quisiesen llamar restricciones, vaya, se supone a la actividad económica y a la actividad social, y tan no se notó que los casos que hemos registrado durante los últimos días han continuado en ascenso, lamentablemente también las muertes por COVID-19, y parece que ahora ya nos perfilamos a esta otra nueva normalidad en la que no habrá restricciones y cada quien se cuide como quiera o como pueda. Pero mientras tanto, sigue creciendo la ocupación hospitalaria, ya superamos el 50%, tanto en cuanto a camas de hospital en general para COVID como aquellas que son con terapia intensiva. Aguas, por favor, a cuidarnos. Así es, el único botón que se nota es el de mi camisa, porque ya está para reventar esto, pero bueno, ese sí se notó. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues yo difiero totalmente de lo que dicen Ale y José Ángel. Yo ni vi el botón, yo ni vi que la gente se resguardara, yo vi que todo estaba como muy normalito. Tuve que ir a hacer el súper y pues estaba lleno, ¿no? O sea, lo único que me dijeron es hasta las 7. Bueno, pues hasta las 7, nada más. Y en ciertos lugares, porque en otros hubo mucha flexibilidad, pues municipios como destinos turísticos, donde sí hubo flexibilidad en los horarios de muchos restaurantes. Lo que sí, antros no abrieron. Pero bueno, vamos al tema, ¿les parece? Una vez más, bienvenidos. Los invitamos a que nos acompañen en estos minutos que vamos a estar aquí con usted. Y Osvaldo, llegó la nueva cepa. ¿Qué nos dices? ¿Cómo está esto? Pues es una variante de lo que ya conocíamos y nos parece ser que no es algo muy reciente, porque según informes tendrían el registro de esta persona que había venido de Inglaterra entre el 28 y 29 de diciembre, o sea, ya casi estamos cercano al mes de que llegó y apenas se da el registro de esta nueva cepa que según ciertos especialistas dicen que pues para haber pasado tanto tiempo pues no es tan contagiosa. El problema no es que sea contagiosa, ¿no? El problema es que ya llegó. Y si no hemos podido controlar la primera, ¿qué nos puede esperar en cuanto al control de esta segunda que aparentemente es más agresiva, ¿no? Decían los expertos que la única diferencia es que era el contagio más rápido, más violento, pero que la vacuna que se había desarrollado para lo del COVID-19, que era la misma efectividad en todo caso. El detalle, pues volvemos a lo mismo, de que pues, no sabemos cuándo nos va a tocar, si es que nos va a tocar, cuándo va a haber vacunas, porque hace un par de días el presidente de la República dijo que para el mes de marzo, con la vacuna de CanSino, todos los mexicanos de la tercera edad, de los de 60 años y más, iban a estar todos vacunaditos. Y luego el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo, si es la de CanSino, descártenla porque esa no ha entregado el expediente para ser aprobada para su uso en México. Entonces, pues no se ponen de acuerdo y entonces ante esta situación de que ya tenemos la nueva cepa, pues ¿cómo nos irá a ir? Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Cómo nos va a ir si no sabemos ni siquiera si sirve o no sirve la vacuna que ya nos trajeron? Esta nueva cepa del coronavirus es una, denominado B117, ¿no? Y al parecer es mucho más contagiosa que SARS-CoV-2, ¿verdad? Es la que supone que estamos ahorita dominando, ¿verdad?
José Ángel, ¿qué nos comentas? Pues a propósito de lo que se pregunta Osvaldo, de cómo nos va a ir con esta cepa, pues sepa. La realidad es que con este gobierno, por más que nos digan, nos echen chorros mareadores, ya sé pues que hay mucha gente a la que no le gusta que critiquemos, no le gusta que cuestionemos el proceder, pero la realidad de las cosas es que a todas luces ha quedado claro que el manejo de la pandemia ha sido atroz. Y cuando hablamos de este gobierno es por generalizar, pero tendríamos que, si queremos repartir culpas, decir que tanto en lo federal como en cada una de las entidades federativas, pues simplemente han ido pues sacando las cosas como se pueda o conforme puedan reaccionar, y la respuesta tal vez podrían decirnos, bueno, pues es que se trata de un virus que no conocíamos y por lo tanto pues no se conoce cuál es el mejor proceder, pero ni siquiera se han asimilado las experiencias de otros países que enfrentaron desde antes la pandemia, como para por lo menos reaccionar de una manera similar en los casos de éxito o diferente a aquellos casos donde se han visto más afectados. Lamentablemente estamos ante una situación muy complicada. Apenas hace mes y medio el gobierno federal cantaba que ya iba para abajo la gravedad de este problema por la pandemia de COVID-19, y ahora estamos viendo que por el contrario, pues se ha multiplicado y parece sin control. Ahora ya dicen que tal vez sea la segunda ola. Discúlpenme, yo no creo que haya pasado la primera ola. Al contrario, lo peor todavía estaba por venir y lo estamos padeciendo. ¿Qué sigue? Ese es el gran problema. Y en el que sigue, vuelvo a decir lo que ya les comentaba, me preocupa el hecho de que ahora todos los gobiernos más bien dicen, bueno, pues es que ya tiene que ser un tema de autocuidado y de autorresponsabilidad. Si cuando nos obligaban estábamos como estábamos, imagínense ahora que digan, cada quien cuídese. Disculpen, esto se va a descontrolar. A mí me gustaría mínimo escuchar de los gobiernos decir algo. ¿Saben qué? Sí, cada quien cuídese, nada más que antes me van a mandar una cartita en la que dicen que aquellos que ya están hartos de estar cuidándose o en el encierro, pues dicen que si ya no hay espacio en los hospitales, ya no van a tener problema alguno. Volteemos a ver lo que pasó ya en la Ciudad de México, ¿eh? Allá ya activaron el código azul que indica que aquellos casos en los que los paramédicos vean que no tienen gran posibilidad de recuperación, pues simplemente los van a dejar de atender para darle prioridad a aquellos que por edad, por no tener padecimientos que pueden agravar la situación y porque no están en un nivel tan bajo de oxigenación, tienen más posibilidades de supervivencia. A eso sí les van a hacer caso. A los otros, los que ya se les ven pocas probabilidades, pues en nombre sea de Dios. Aguas, queremos eso también en Jalisco y en otras partes de la República. Para allá vamos. Pero allá hicieron algo bien chido, quemaron las estaciones del tren para que la gente no vaya y no se contagien. Aquí a veces pasa con la línea 3, ¿verdad? Que a veces jala y a veces tampoco, pero a lo mejor es una estrategia que nosotros debemos de implementar también. O cuando no se sube el perro, ¿verdad? Así es. Bien, ahorita hace un momento platicaba Ale que en Japón se había ya presentado también esta variante, una cepa diferente. Al parecer son pacientes infectados, son 2 hombres y 2 mujeres quienes regresaron a principios del mes al país desde Brasil, pero que esta cepa es muy diferente a la británica como a la de Sudáfrica, a la sudafricana, ¿no? ¿Qué nos dices, Ale? Sí, exactamente. Creo que esto lo único que nos deja ver, pues, es la facilidad con la que este virus muta, que ya lo sabíamos, que los virus mutan constantemente, pero que en esta ocasión, bueno, ya empieza a dejar ver cepas que podrían ser más peligrosas o más contagiosas, como esta que irremediablemente iba a llegar a México, ya lo sabíamos, y que llegó de un británico que venía de un vuelo de Ámsterdam, llegó a México, primero a la Ciudad de México, y de ahí voló a Tamaulipas, donde lo detectaron porque la empresa en la que trabaja pues tiene como
protocolo hacerle pruebas a todas las personas. Y así fue como lo detectaron, porque él llegó asintomático. Ahora se encuentra intubado, según lo que nos dicen las autoridades, porque presentó síntomas que se agravaron. Decían las autoridades de la Secretaría de Salud Federal que solamente les falta por localizar a 13 de las personas que compartieron vuelo con este ciudadano británico, pero que hasta el momento los que han contactado pues no han resultado positivos a un contagio. Irremediablemente los contagios van a llegar, van a darse de esta nueva cepa, y aquí pues sí entra también parte de lo que hacen las autoridades, por supuesto, pero parte también lo que hacemos o dejamos de hacer los ciudadanos. Ya decía José Ángel que el autocuidado pues prácticamente no funciona porque no entendemos, porque no hacemos caso de lo que nos piden o de las medidas que debemos de privilegiar todos. Pero sí es una parte importante, porque pues si las autoridades no han podido controlar esta situación, pues difícilmente va a pasar ahora que estamos viendo estas nuevas cepas y que se van a empezar a dispersar pues por todo el mundo por la movilidad que de por sí existe. Entonces tenemos sí que mantener nosotros esas medidas de precaución que se nos han impuesto, pero también sí tener mucho cuidado con lo que pueda ocurrir. Creo que pues, muchos esperábamos que ya con la llegada de la vacuna o la posibilidad justamente de que se pudiera acceder a ella, pues la situación se fuera controlando un poco, pero estamos viendo que estas nuevas cepas, pues lo que nos dejan entrever es que la situación pues no se va a controlar de fondo con esta vacuna, y que los contagios pues van a continuar. Hemos visto en Jalisco en los últimos días las cifras, la verdad, creo que el día más alto ha sido de 1,600 contagios más o menos en estos últimos días de la semana. Las muertes también siguen a la alza. Eso nos indica pues que hemos dejado de hacer mucho por el cuidado, por la atención que tenemos que tener, pero sobre todo pues creo que todos lo hemos dicho, lo hemos visto. Irremediablemente te metes a las redes sociales y lo primero que ves pues son mensajes de personas que tienen o a alguien contagiado de COVID grave, o que ya perdió a alguna persona cercana por esta enfermedad, y que creo que todavía nos falta mucho para que se controle y se acabe. Sí, aquí la pregunta es, ¿esa vacuna o estas vacunas que están llegando a México serán también o tendrán protección con respecto a las nuevas cepas que se puedan presentar? Digo, no sé, ¿los síntomas serán los mismos? ¿Serán peores? No sabemos, ¿verdad? Todavía no hay un diagnóstico como para saber qué es lo que va a pasar con todo esto. Y hablando de contagios, hay un personaje dentro de la presidencia, ¿no? de México, el vocero al parecer le dio COVID, y el doctor del Papa, Fabricio Soccorsi, falleció precisamente al agravarse el estado de salud del doctor, el doctor del Papa, pues fallece, y Jesús también está contagiado, ¿verdad? Bueno, Jesús, ¿Martínez se pilló? Jesús Ramírez Cuevas. Ramírez Cuevas, perfecto. Y hay contagios, ¿no, Osvaldo? Sí, bueno, según lo que se tiene entendido es que el presidente le decía, ponte el cubrebocas, Jesús, ponte el cubrebocas, y no hizo caso. O sea, ahí es para que nos demos cuenta que los que no le hacemos caso al presidente nos podemos enfermar, ¿sí? Y luego hay que andar tomando test de guayaba y esas cosas que suelen recomendar expertos en salud pública. Y referente al médico de cabecera del Papa Francisco, él venía cadeciendo de un padecimiento oncológico, entonces fueron las complicaciones del cáncer junto con el tema de COVID que finalmente son los que le cobran la vida. Entonces, pues ciertamente lo habíamos comentado el día de ayer en el chat de aquí de cabecera, que cada vez es más complicado encontrar a alguien que no le haya dado a un miembro de su familia, ¿no? El círculo se hace cada vez más pequeño. Antes decíamos a fulanito como que supe que le dio, y hoy pareciera que las situaciones pues en mi casa ya 2 o 3 ya han sucedido. Entonces, pues no queda otra como la de cuidarnos por nosotros mismos, pero ser muy conscientes de que el cuidado no es nada más decir mantengo una sana distancia, ¿no? También hay que ser muy cuidadosos en la alimentación, muy cuidadosos en las salidas. Ahora hay cualquier cantidad de productos que se pueden obtener de manera fácil que ayudan más, que incluso hay sprays que traen más alcohol o traen otros
agentes para matar bacterias con más facilidad que un gel. Si lo usa, si va a entrar al cajero, échale ya al cajero, no pasa nada. O sea, el chiste es tener la mayor cantidad de cuidados posibles, porque si no, pues vamos a pasar a ser unos más de la desastrosa lista de contagios, y ojalá no seamos de los otros tampoco. Pues sí, vamos cuidándonos, la responsabilidad es de uno y bueno, tenemos que acatar y hacer lo que nos corresponde con todas estas medidas de prevención para evitar pues contagios, ya sea, o ser en un momento dado incluso portadores, ¿no? Porque también lo podemos llevar y traer y afectar a nuestros seres queridos. Bien, José Ángel, Ale, ¿cómo va? Osvaldo, ¿cómo van los precandidatos, el registro de precandidatos? Hombre, hay noticias interesantes, ¿no, José Ángel? Pues José Ángel, como que no tengas de platicar, pero lo que sí es que hay más o menos como la misma cantidad de contagiados de COVID que precandidatos en Zapopan, según supe. Oye, sí, la lista la verdad es que es bastante grande, sobre todo Zapopan, creo que prácticamente es el municipio donde más precandidatos hay, se convirtió en la joya de la corona, ya lo decía yo desde hace varios días, y todos quieren, todos aspiran, pero hay varios que dijeron, no voy a poner todos los huevos en una canasta, y además de inscribirse para Zapopan, pues se inscribieron para otra precandidatura, no vaya a ser que no les toque, ¿no, José Ángel? A ver, ya me escuchan ahora sí ustedes porque estamos teniendo algún problemita por aquí, pero sí, ¿verdad? Ya me escucho. Mire, hablando del tema de registro de precandidatos, pues sí llama la atención ahora cómo lo están haciendo algunos, tratando de apartar uno u otro espacio por aquellos de no Tumas. Y es así como, por ejemplo, en Querétaro ya también hemos comentado, Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, quiere ser candidato a gobernador o bien a alcalde de Querétaro, para lo que le alcance, y todo esto por Querétaro Independiente. Y así hay muchos casos también aquí en Jalisco. Por ejemplo, hay una diputada local que se registró para diputada federal y para precandidata a presidenta municipal, Mirza. También hay algunos actuales legisladores y legisladoras que se registraron para 2 posibilidades, inclusive por distritos diferentes. Bueno, estamos viendo cómo cada quien está tratando de apartar su lugarcito para no quedarse fuera dentro del actual proceso electoral, pero también estamos viendo una sociedad cada vez más confundida. No sé si ustedes así lo perciben, pero con tanta movedera de precandidatos y con tanto partido político, lo único que se está apreciando en la ciudadanía es como que o confusión o aversión. Esto nos puede vaticinar un proceso electoral con baja participación de los ciudadanos, y aquí pues nada más les dejo de tarea eso, a quién terminaría beneficiando, si al final de verdad hay hartazgo por parte de la ciudadanía, quién sería el beneficiado de una baja votación. Y además, José Ángel, creo yo que en buena medida esto de anotarse por más de uno también tiene mucho que ver con el asunto de cómo van a repartir las candidaturas por la paridad de género, ¿no? Yo creo que todavía en algunos partidos pues deben estar dialogando, disputándose qué municipios le van a dejar a las mujeres y qué municipios se van a quedar con los hombres. Por eso creo que también vemos muchos espacios donde algunos precandidatos pues están apostándole a varios lugares porque no saben pues si les va a tocar si el lugar que ellos quieren o si por el tema de la paridad van a tener que moverse a otro espacio. El tema de la participación en las votaciones, bueno, en estas elecciones intermedias, pues es siempre común que haya una menos votación por el tipo de elecciones a las que nos referimos, pero además creo que la pandemia también junto con todos los demás factores que ya hablabas, pues va a generar una baja votación. Hay que ver qué tal nos va, porque yo creo que sí vamos a estar por ahí de un 30% más o menos en la votación, según al menos las estadísticas que se tenían de las elecciones que se realizaron en el 2020 y que sí reflejaron una baja votación. Y determinante en la votación también será, pues, esto que estamos viendo con el COVID, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar el proceso, sobre todo el día de la votación?
qué es lo que va a ocurrir. Digo, no sabemos, pero aún falta tiempo, esperemos que las cosas mejoren. Pero bueno, hablando de precandidatos, Osvaldo, ¿qué te dice el apellido Guillén Vicente? Ah, caray, me suena así como, no sé, como algo un poquito oculto de hace muchos años, pero bueno, me parece que es parienta de Sebastián Rafael Guillén Vicente, alias el subcomandante Marcos, ¿no? Es su hermana Mercedes Carmen Guillén Vicente es candidata aspirante al gobierno municipal de allá de Tamaulipas por el PRI. Entonces, pues ella sí no anda con de que se va a apuntar en 2 o 3, pero sí llama mucho la atención que un personaje que pareciera que por momentos había estado ya en el olvido, vuelve a tomar un poquito de fuerza y muy lejos, ¿no? Del centro, del epicentro más bien, que fue Chiapas, y ahora ya en Tamaulipas, ¿no? Entonces, pues si la situación es allá complicada en cuanto a la inseguridad, ahora ya sabemos pues en este detalle de la nueva cepa del COVID, entonces, pues yo creo que es una mujer muy valiente para aventarse el tiro para representar a los ciudadanos de allá de Tamaulipas, Mataulipas, algo así les dicen. Particularmente en Ciudad Victoria, pero a ver, ella, que también Mercedes del Carmen Guillén Vicente, que también es conocida como Paloma, tiene mucha participación en la política allá en Tamaulipas, ¿eh? De hecho, ella procura no hablar mucho de su hermano, pero ya trae historia de diversos cargos, entre otros, tendríamos que decir, entre su trayectoria política, ha sido procuradora de justicia durante el mandato de Tomás Yarrington. También con Eugenio Hernández se desempeñó como secretaria de gobierno. Luego fue diputada federal por Tampico. Es suplente actualmente de la senadora Claudia Ruiz Massieu. Y bueno, pues en este sentido entonces, con esta vasta participación en política, pues es natural que ahora busque una alcaldía. Sí, sale a colación el nombre también de su hermano, el subcomandante, por lo que representa para la historia de nuestra casi reciente, y también en un momento en el que hay que recordar, el submarcos y el denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha estado inconforme con las medidas, las políticas, las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual también es de llamar la atención. Entonces, tal vez allá en Tamaulipas, el hecho de que su hermana vaya como candidata a una alcaldía, pues sí le da por lo menos un aderezo a este proceso electoral. O también otro nombre que suena en a nivel nacional con respecto a las candidaturas es Félix Salgado Macedonio, quien es pues precandidato a la gubernatura del estado de Guerrero y pues no le está yendo muy bien y está en riesgo su precandidatura, ¿no? Trae ahí 2 denuncias que pues le andan tumbando la candidatura, ¿no, Ale? Sí, por supuesto, y que no son poca cosa, son señalamientos de abuso sexual, la verdad es un tema sumamente delicado que se debe de revisar a fondo para antes determinar pues si es una persona viable o no para estar en una candidatura. Creo que son temas sumamente complicados los señalamientos que existen y que se tendrá que poner ahí un foco de atención importante antes de poder llegar justamente al periodo del registro de candidatos, ¿no? De la selección interna en los partidos, porque también al final de cuentas veremos un fenómeno importante también en algunos estados. En Jalisco será, en algunos otros quizá, pues es el tema de las alianzas y las no alianzas, es decir, lo que se puede fraccionar el voto o no, de acuerdo justamente a cómo vayan los partidos políticos juntos o separados por cada candidatura. Osvaldo, ¿qué traes por ahí? Traigo aquí a mi gallo. Voy por este. Fíjate, en el tema de Félix Salgado, dice el presidente de la República que son asuntos de temporada, así como, hoy es temporada de mangos, ¿no? Hay que cortar mangos. O sea, no es un asunto de temporada, es un asunto muy delicado. Bien lo dice Ale, el hecho de que sea un tema de violación habla de algo muy, pero muy, muy delicado.
y además sabemos pues que esta situación es delicada no solamente para las personas que fueron afectadas, sino para la vida política del Estado. No es la primera ocasión en que él aspira a ser candidato a la gobernatura, o más bien a querer ser gobernador del Estado. Y se le preguntaba a la presidenta, o sea, de nueva cuenta, oiga, pero eso que dice, no, es que yo no tengo forma de juzgar tan ligeramente a las personas. Ya el INE dará el buen visto para que esta situación salga a flote. Entonces, pues es lo mismo de siempre, lavarse las manos cuando les conviene y cuando no, pues se hacen un escandalazo, ¿no? Entonces, es una situación muy delicada que ojalá antes, como dice Ale, antes de que se dé el visto bueno a favor del precandidato, pues que se pongan las cosas muy claras porque urge que esto sí quede bien esclarecido. Oigan, y de Félix Salgado tendríamos que decir, la verdad es que es de esos personajes que ya desde hace mucho tiempo deberían no reaparecer en la política. Ya debió haberse borrado del mapa desde que hizo su película y le gustaba andar en moto y llegar a provocar rencillas en distintas partes, principalmente en antros y demás. Yo creo que él ya debió de haberse retirado. Es el mismo personaje que apenas habían llegado al poder por parte de Morena y él a senador, pues amenazaba a los gobernadores o que se alineaban o pues iban a proceder prácticamente para destituirlos del cargo, ¿no? Señalando diversas figuras que la verdad eran verdaderas amenazas, aunque en la práctica hemos visto que sí tratan de someter a los gobernadores de las entidades federativas de distintas maneras. Pero además de Félix, tendríamos que decir, ahora también se habla de que tendría que esclarecer eventuales vínculos con el narco, por lo menos a través de terceros, a través de algunos de sus colaboradores, porque se menciona a Ricardo Zamora Guevara, ex comandante ministerial, vinculado con el narco, que ahora reapareció ya como jefe de seguridad de la campaña de Félix Salgado, quien busca la gubernatura. Zamora Guevara presentó su renuncia a la Coordinación General de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía de Guerrero en mayo de 2017, y en su lugar, el entonces fiscal Javier Olea Peláez designó a Esteban Maldonado Palacios, quien también fue acusado de vínculos con el crimen organizado. Bueno, según se consignó por Proceso, la revista Proceso, el comandante fue separado de su cargo tras múltiples señalamientos en su contra por presuntos nexos con el cártel independiente de Acapulco, y ahora es pieza clave en la cruzada de Salgado Macedonio. De acuerdo con el semanario, el ex mando ministerial se encarga de coordinar labores de logística y seguridad en los mítines del senador con licencia. La verdad es que es toda una fichita, Félix Salgado. Qué lamentable que el presidente no se bajó los pantalones en la mañanera para decir, pues tienen razón, este tipo de personajes ya no tendrían que estar siquiera en la política. Pero ya sabemos que cuando llegan a Morena, se limpia, se purifica todo su ser y por lo tanto se convierten en seres de luz. Así estamos. ¿De la Comisión Federal o de qué tipo de luz? Ah, también, pues otro por el estilo. Ah, ok. Pues sí. Haz de copas. Es que se iluminan, dice José Ángel. Se borra todo el pasado y solamente se iluminan. Sí, ya son otros. Acuérdense que estamos en la 4T, la cuarta transformación. Sí. Y también las personas cambian. Denles la oportunidad, por favor, hombre. Bueno, pobre de Guerrero. Allá ellos verán qué pasa, ¿no? Oigan, a ver, me llamó la atención en días pasados, entré en confusión. A ver si ustedes me pueden explicar. Hubo un video por ahí donde un candidato, creo que en Zapotlanejo, del partido Hagamos de la UDG, no de la UDG, si eso no es de la UDG. A ver, que alguien me explique, por favor, ustedes que están en Zapotlán. En Zapotlán. En Zapotlán el Grande. ¿Pero qué tiene que ver la UDG aquí con Hagamos? ¿Hagamos UDG o qué? ¿Sabe? Pues el del video estaba muy extrañado, entonces yo creo que pues ni él sabía, ¿verdad? Sí, a lo mejor le dijeron, es como un partido independiente, o sea, o más bien dependiente, no le dieron a entender. Ahí fue donde cayó la confusión. Oye, pero entonces, a ver, pero si eso no es de la UDG, o él es de la UDG y quiso decir, yo soy de la UDG, vengo de la UDG y ahora estoy acá al frente de
de hagamos, ¿no? O cómo fue su discurso, porque ya ahí... A ver, lo que pasa es que la mayoría de los candidatos y de los personajes de la vida política No, vienen José de la Ángel, no te UDG, pues escuchamos. estudiaron en la escuela pública. ¿Cuál es el Ah, problema? a eso se Pues es refieren, a que estudiaron No, en que la caray. UDG. Ah, No, su pues al- entonces su todos los alma partidos mater. van a ser de la UDG, ¿no? Se refiere ya. a su alma mater. Ya. Ah, qué bueno que nos Qué bueno. aclaran, Sí, ¿verdad? hombre. Sí, no, ya tenía esa duda. Yo pensé que ahí tenía que ver algo el IC, pero no, ¿verdad? No, El IC, Ah, con el IC. Pues el IC para toma nada. decisiones, muchas decisiones. ¿En qué partido? Pues en varios, ¿no? Por lo menos dos. Por lo menos 2. Entonces, y ya a lo mejor un tercero ahí. Ande. Y por ahí apoyando a uno que otro ahí, escondidillo. Pero, es pecata minuta eso. Ah, pues está bien, qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo Qué buena aclaran, ¿eh? viralizada de todos modos, ¿no? Qué Sí. buena viralizada Sí. cuando pelas los ojos así de que explíquenme, avísenme antes de que me pare aquí. Sí. Excelente. Se agradece, o sea, ahí es cuando dices, nunca te mueras, Internet. Gracias por existir. Excelente. Bueno, pues con esto es con lo que pues, llegamos prácticamente al final del programa. Muchas gracias por su participación, sus aportaciones muy interesantes como siempre. Gracias Ale Gómez, gracias Ángel, gracias Osvaldo. Yo Gracias, les veo buenos días. el próximo miércoles con más de El Timbre. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.